Mire usted, pues uno de los grandes retos que tiene Jalisco desde hace ya algunas décadas es todo lo relacionado al río Santiago. Por un lado, el tema del suministro de agua a diversas comunidades y por supuesto lo fundamental es la búsqueda de no contaminación ante este recurso hidrológico que es tan importante para nosotros. En este concepto está con nosotros la coordinadora de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, nuestra amiga Bárbara Casillas, y está también el coordinador de la gestión del territorio del Gobierno de Jalisco, nuestro amigo también René Caro. Bárbara, bienvenida. Buen ¿Qué tal? Miguel Ángel, Bienvenido. un gusto Ángel, estar muchas contigo. Bienvenidos. Mucho gusto. Bueno, pues ¿cómo va este gran reto? Porque tenemos ya pues un buen de años buscando solucionar todos los retos y problemas. ¿Cuál es el horizonte que tienen ustedes ya visualizado? Gracias, Bárbara. Pues empezaría diciendo, Miguel Ángel, que en estos 4 años de la administración del Gobierno del Estado hemos avanzado, me parece que de una manera muy clara sobre los temas urgentes del río Santiago. Y el primero, recordaremos que el primer día precisamente de la administración del gobernador Enrique Alfaro, como primer acto ya de la administración del gobierno, fue precisamente en el río Santiago para anunciar pues toda una estrategia de intervención sobre un asunto que tenía décadas, digamos, sin atenderse de manera estratégica y transversal integralmente, digamos. Por un lado, la cuestión de urgencia del saneamiento del agua, que era fundamental atender, pero sin dejar de tener muy clara la conciencia de que es un proyecto a largo plazo, que teníamos que sentar las bases tanto de información como de planeación y por supuesto de ejecución a largo plazo para poder revertir un asunto que tiene décadas y que seguramente nos tomará también mucho tiempo solucionar, pero que a través de una inversión cuantiosa, prácticamente 4.600 millones de pesos llevamos invertidos en el gobierno del Estado, en temas de saneamiento de aguas residuales urbanas. Ahí demuestra que es verdaderamente prioritario para el gobierno del Estado atender esta problemática del río Santiago. Así que hay avances muy claros, me parece. Por supuesto que también hay retos todavía por atender, pero hemos avanzado. Claro. Por el lado social, Bárbara, ¿cómo está la perspectiva? Pues mira, Miguel Ángel, como nos decía René, este es un tema que lo debemos de abordar de manera integral. Por supuesto que es sumamente importante el saneamiento de las aguas, pero también es importante entender que la afectación a la salud humana pues es uno de los retos más importantes que tenemos en este sentido. La contaminación en el río, por supuesto que afecta a las comunidades que están alrededor, pero justamente en este entendimiento también de la salud humana como como algo integral, es que también nos hemos enfocado en estudiar qué otros determinantes de la salud hacen que la población sea más o menos vulnerable. Porque no es lo mismo una persona que vive en El Salto y en Jonacatlán a una persona que vive en Poncitlán, donde probablemente no tenga incluso acceso a lo mejor a agua potable de manera corriente, por ejemplo. Entonces, estos determinantes de la salud lo que buscamos es fortalecer la salud también a través de la nutrición, de los hábitos saludables. ¿Para qué? Para que esta población, a pesar de que están cerca del río, expuestos a estos contaminantes, puedan afrontarlo de una mejor manera y sean menos vulnerables. Pero también, Miguel Ángel, Marilyn, sabemos que hay personas ya enfermas y esa es una situación muy delicada. Hay personas con enfermedad renal y otros padecimientos, y para eso el gobierno del Estado también ha invertido en personal médico especializado, nefrólogos y nefrólogos pediatras, y estamos también terminando el Hospital del Salto y de Ocotlán, que contarán con hemodiálisis para que las personas ya no tengan que trasladarse hasta el Hospital Civil o hasta el centro médico. Hablar de saneamiento de aguas, sobre todo del río Santiago, es complicado. Las acciones que han tomado han sido valientes porque también se tienen que enfrentar a lo que son las descargas ilegales de agua que se hace al río Santiago. ¿Cuáles son los trabajos que están haciendo en este momento y sobre todo cuáles son las diferencias que existían cuando no existía este plan en la anterior administración con las personas que, como bien lo decía, pues padecen la contaminación de estas aguas? Coordinador, si nos pudiera responder. Con mucho gusto, Marilyn.
Primero me parece que es importante identificar cuáles son lo que llamamos las tres orígenes o tres causas de la contaminación. El primero efectivamente tiene que ver con el saneamiento de las aguas residuales urbanas, o sea, pues todos los colectores, digamos, de aguas urbanas que descargan en muchos casos directamente sin tratar todavía en el río Santiago. La inversión ha sido prácticamente de 3,000 millones de pesos en saneamiento de estas aguas. O sea, la inversión es muy cuantiosa porque no puede ser que el área metropolitana de Guadalajara siguiera virtiendo desechos sin tratar al río Santiago. Eso era fundamental. Pero también hay otros dos componentes. El segundo es todo el tema de productivo agropecuario, la industria de las granjas, sobre todo en el tramo tramo central, digamos, de Ocotlán a El Salto, donde hay muchísimas granjas, particularmente porcinas. Y aquí tenemos todo un trabajo con la Secretaría de Desarrollo Rural para el acompañamiento de la reconversión productiva, que le llamamos. Como se pueden imaginar, son granjas que tienen pues una tradición muy larga de trabajar con ciertos procesos que no son probablemente los adecuados en términos de los desechos que vierten al río, y ha habido un trabajo muy cuantioso de la Secretaría de Desarrollo Rural. Y el tercer componente son las descargas industriales. Particularmente aquí destacaría la zona de Arandas, la zona más del río Sula, donde están las tequileras, están todas las productoras de derivados de leche y que tienen descargas también al río Santiago. Decir dos cosas importantes. La primera es que la responsabilidad del tratamiento de las aguas, en el caso de las industrias, es de las industrias. Claro. Lo que es responsabilidad de las administraciones públicas, y en este caso federal, son la supervisión y las sanciones, lógicamente, para que cumplan con la normatividad. Sí es bien importante entender que esa responsabilidad es del ámbito federal. Desde el gobierno del estado, lo que hemos hecho a través de la PROEPA es el acompañamiento. La PROEPA sí tiene algunas atribuciones referentes al manejo de residuos especiales, pero no aquellos que se vierten directamente al río Santiago, sino todo tipo de manejo de residuos especiales. Hemos intentado durante estos 4 años tener un acompañamiento del gobierno federal, desgraciadamente no como lo desearíamos, sí tengo que decirlo, pero hemos avanzado también en términos de acompañamiento con las industrias para lograr que ellos mismos sean conscientes de que tienen que mejorar sus procesos en aquellos casos donde lo tengan que hacer, ¿no? O sea, sí hay un tema, sí hay un reto pendiente por hacer, pero me parece que, por un lado, requerimos a la Federación de una manera muy clara, muy enfática, y por otro lado, decir que en el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, sí lo hemos hecho en términos de la productividad agropecuaria. Hay un asunto que siempre ha sido para mí pues muy doloso, que es el asunto de que pues ríos, no sé si en este caso también se de estas circunstancias, supongo que sí, de entidades de otros estados que finalmente mandan las aguas, por ejemplo, el agua del río Lerma, pues viene desembocando aquí a Chapala sí. y todo el recorrido. Bueno, pues ahí tiene que haber una responsabilidad, como bien lo dices, de orden federal y obligatorio para los gobiernos estatales, ¿no? Llevar esos controles. Efectivamente, Miguel Ángel, y por eso es federal. La lógica de que sea federal es que un río pues atraviesa varias entidades federativas, ¿no? Entonces, si esto se demarcara en el ámbito estatal, pues la coordinación sería todavía más compleja, más complicada. ¿Y qué tanto han respondido los empresarios frente a esa obligación que tienen? Muy bien, diría a través de la Coordinación de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, tenemos toda una agenda de trabajo con las cámaras, con los empresarios. En primer lugar, diríamos, para que admitan su corresponsabilidad en el tema, y tenemos distintos proyectos que se vienen trabajando con ellos para la atención a procesos. También hay que decir que la normatividad desgraciadamente es laxa y no está actualizada. Ese también es un tema relevante. Hay una cuestión legislativa que también tenemos que ir actualizando. Ustedes saben que los procesos industriales son muy dinámicos, se actualizan muy rápidamente, pero la norma no. A veces la norma no. Entonces resulta que las normas, si bien las empresas están cumpliendo la norma, resulta que con sus nuevos procesos hay cuestiones que no se están tratando y se siguen virtiendo al río, por ejemplo. Claro.
Pues yo creo que es muy importante la labor que están haciendo ustedes. Ojalá que incida toda esta charla que tuvimos, pues en que le abran los ojos a los otros estados, las otras entidades, a los empresarios mismos, y que todos sumemos para que a final de cuentas, pues nuestro río Santiago se convierta en lo que debiera ser. Así es, Miguel Ángel. Yo creo que algo muy importante que nos comenta René, pues es la corresponsabilidad que necesitamos del sector privado, pero también del gobierno federal y de los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales también tienen mucho que hacer. Afortunadamente hemos tenido una buena respuesta también con los gobiernos municipales. Ellos también pues les corresponden algunas cuestiones del saneamiento de descargas domésticas y se está trabajando con ellos, ¿no? Entonces, muy importante, la verdad sí, pues la ayuda de los empresarios y de la federación. Así es que, bueno, pues socialmente todos hacemos un llamado para que entren en congruencia para resolver este terrible problema, que qué bueno que lo están ustedes trabajando muy a fondo y que, bueno, pues no dejan pasar simplemente. El caso es resolver, y para resolver pues hay que detectar, y eso lo están haciendo muy bien. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Muchas Gracias, gracias. Martín. Gracias. Vamos a una brevísima pausa, regresamos.